Un par de noticias están dando de qué hablar acerca del espinoso tema de las consecuencias del auge del uso de modelos de lenguaje e inteligencia artificial, tanto para el desarrollo de videojuegos como su acaparamiento de partes en el mercado de PC. Ambas son bastante preocupantes y hacen que nos preguntemos, ¿es necesario regular la IA? La primera noticia tiene que ver con las críticas de diversos directores de compañías de videojuegos hacia Valve, dueña de Steam, la principal plataforma de distribución de videojuegos en PC, debido a su decisión de etiquetar todos los juegos que utilicen IA en su desarrollo. A los usuarios esto les pareció conveniente, pero ciertos estudios lo lamentan, porque argumentan que el uso de la IA es inevitable en el desarrollo contemporáneo de videojuegos. La segunda nota es una continuación de la que comentamos la semana pasada, acerca del incremento brutal en los precios de memoria RAM. Micron Technology, fabricante de chips de RAM, anunció que saldrá del negocio orientado al consumidor y se dedicará de lleno a suplir memorias para uso de inteligencia artificial, lo que implica que habrá incrementos de precios gigantescos para el mercado de PC. Así que la pregunta es, ¿la IA destruirá tus videojuegos a través de la escasez, los precios inflados y una pésima programación y gráficos? ¿Cómo podemos detenerla? Comentemos la primera noticia. Actualmente Steam obliga a todos sus desarrolladores a revelar si utilizaron IA en el desarrollo de sus videojuegos, no tanto en el código, sino en la generación de gráficos, diálogos y otros elementos fácilmente detectables por el ojo humano. Esto, obviamente, responde al sentimiento de rechazo reciente al uso y abuso de la inteligencia artificial moderna, basada en modelos de lenguaje masivos, redes neurales y modelos de generación de imágenes, los cuales facilitan enormemente el trabajo de generar elementos artísticos personalizados y que son fácilmente detectables por el ojo humano. Por supuesto, este requisito fue aplaudido por los usuarios de Steam, quienes aprueban la honestidad de Valve a la hora de venderles contenido generado por IA, que muchos consideran indeseable y poco ético. Pero no todos lo aplauden. En días pasados, diversas cabezas de estudios han tomado la palestra en Twitter para atacar las políticas de Valve, incluido el director general de Epic Games, Tim Sweeney, así como el animador Mark Walkman, férreo defensor del uso de IA en sus animaciones, quien tuiteó que Steam y todos los mercados digitales deben abandonar la etiqueta hecha con IA, porque ya no tiene sentido. A lo que Sweeney contestó: de acuerdo. La etiqueta de hecho con IA es importante para las exposiciones de arte, ya que permite precisar la autoría de las obras, y para los mercados de licencias de contenido digital, donde los compradores necesitan comprender la situación de derechos de autor. No tiene sentido para las tiendas de videojuegos, donde la IA está involucrada en casi toda la producción futura. Recordemos además que Epic Games es dueña de Fortnite, juego que recientemente fue objeto de una polémica por el uso de inteligencia artificial encontrado en pósters y elementos visuales. Por otro lado, la compañía es dueña de la plataforma de distribución Epic Game Store, que es claramente competidora de Steam, por lo que no es neutral. Las declaraciones de Sweeney causaron un huracán de debates en Twitter, debido principalmente al enorme rechazo que ocasiona en muchas personas el uso de IA, en particular debido a que los modelos de lenguaje y las imágenes que genera están entrenados con todo tipo de datos, para cuyo uso no se obtuvo permiso, y permiten toda clase de abusos relacionados con derechos de autor, como el famoso caso de la manía por utilizar imágenes estilo estudio Ghibli. Por ejemplo, el usuario Eric Bogdesh contestó: informar a los consumidores sobre características que desean saber relacionadas con un producto que quieren comprar es exactamente como debería funcionar el libre mercado. Si algo se fabrica con IA, las etiquetas deberían ser más visibles y se deberían aplicar sanciones estrictas a quienes las oculten. Si a los consumidores no les importa, seguirán comprando dichos productos. El debate es bastante interesante y creemos que la división entre productores y consumidores es muy clara. Muchos usuarios han expresado apasionadamente su rechazo al uso generalizado de inteligencia artificial para la generación de imágenes y elementos de juego. La famosa palabra slop o basofia, referida al alimento de los puercos, se utiliza constantemente para referirse al tipo de arte que genera la inteligencia artificial, caracterizado por su incoherencia, uso de estereotipos, inclusión de constantes alucinaciones visuales y el evidente esfuerzo mínimo involucrado, además de que en muchas ocasiones es un plagio deliberado de obras preexistentes. Por otro lado, los productores tienen
ejercen una enorme presión para utilizar estos elementos en sus videojuegos por parte de los fabricantes de hardware. Las firmas tecnológicas que desarrollan la IA y la recesión económica que inició esta década, donde la hiperinflación y la recesión virtual justamente está detenida solo por el crecimiento antinatural de las compañías relacionadas con IA. Sobre esta base, lo que estamos viviendo es una guerra entre consumidores y productores. Y la pregunta es, ¿qué sucederá? La situación sobre el uso de IA y su etiquetado recuerda un poco a lo que ocurre con todo tipo de productos que se saltan las normas de calidad y ofrecen sustitutos baratos. Por ejemplo, los quesos y otros productos similares que, en muchas ocasiones, no tienen el contenido lácteo suficiente para ser considerados propiamente como tales. El uso excesivo de azúcares en productos supuestamente de dieta. En este mismo sentido, están las quejas de compañías de refrescos sobre el claro vínculo entre el consumo de sus productos y enfermedades como la diabetes. Quizá también podemos vincularlo con la polémica sobre las llamadas denominaciones de origen. No todo vino espumoso es un champán. Y por supuesto, solo el destilado producto de la región de Tequila con agave azul es propiamente un tequila. Así pues, los consumidores desean saber si sus videojuegos implican un esfuerzo real en la generación de sus gráficos, diálogos y demás elementos. De alguna manera se sienten estafados si esto se oculta. Pero como en otras cosas, Steam es un faro en la oscuridad, aunque lamentablemente sea probable que la gente como Tim Sweeney gane a largo plazo en cuanto a que el uso de inteligencia artificial en todos nuestros videojuegos empezará a ser la norma, no la excepción. El otro tema importante que comentamos la semana pasada es la forma en que la inteligencia artificial le está comiendo el mercado a los dispositivos orientados a consumidores, y esto genera escasez general de partes. Esto se debe a la gigantesca centralización de dichas compañías que acaparan recursos, partes y poder de procesamiento a escalas sin precedentes. En este sentido, una de las noticias más alarmantes de esta semana es la salida del mercado de consumidores de Micron Technologies, un fabricante y distribuidor mayor de chips de memoria RAM bajo la marca Crucial. Mencionamos que es probable que el precio de las consolas se dispare el año que viene. Ahora tenemos que toda computadora orientada al consumidor lo haga. Veamos las declaraciones de la compañía. El crecimiento impulsado por la IA en los centros de datos ha generado un aumento repentino en la demanda de memoria y almacenamiento. Micron ha tomado la difícil decisión de salir del negocio orientado a consumidores de la marca Crucial para mejorar el suministro y soporte a nuestros clientes estratégicos más grandes en segmentos de mayor crecimiento. Gracias a una comunidad de consumidores apasionada, la marca Crucial se ha convertido en sinónimo de liderazgo técnico, calidad y fiabilidad de productos de memoria y almacenamiento de vanguardia. Queremos agradecer a nuestros millones de clientes, cientos de socios y a todo el equipo de Micron que han apoyado la trayectoria de Crucial durante los últimos 29 años. Esta noticia es una bomba para los conocedores del mercado de tecnología y genera una preocupación sin precedentes. La consecuencia es clarísima. Toda memoria RAM orientada a consumidores será más cara. Incluso tecnologías como los discos duros de estado sólido que utilizan las mismas partes serán golpeadas. Crucial es una de las marcas más importantes y adelantadas de dicho mercado. Más aún, algunos comentaristas mencionan que Crucial era 26% del mercado de consumidor en dicha área. Una catástrofe que, obviamente, disminuirá la oferta y llevará inevitablemente a aumentos muy duros de precios. ¿Y en nombre de qué? De centros de datos de inteligencia artificial. Pero la cosa no acaba ahí. En estos momentos, la inteligencia artificial está en una encrucijada. Por un lado, la economía de Estados Unidos está en recesión, excepto por los sectores relacionados con IA. Por el otro, la IA es una pésima inversión en términos de generar ganancias directas. En efecto, casi nadie paga los modelos premium de inteligencia artificial. El ahorro en costos de producción es poco significativo y el modelo basado en uso masivo de datos y ciertos trucos de álgebra lineal no es escalable hacia lo que se llama inteligencia artificial general, o sea, la verdadera IA tipo Skynet. Por lo tanto, es casi imposible que veamos buenos videojuegos hechos con inteligencia artificial o películas largas y con cinematografía completa. Al menos no sin que notemos incoherencias, alucinaciones y saltos. Todo esto es preocupante para la IA y para la economía. El banco HSBC, de gran importancia en el mundo anglosajón, lanzó la predicción de que OpenAI, la empresa más importante de inteligencia artificial a escala mundial, tendrá ganancias hasta el año 2030 y necesita $207 mil millones
billones de dólares más para cumplir sus planes. Es decir, estamos ante una probable crisis económica relacionada con la burbuja de la inteligencia artificial, muy semejante a la burbuja .com de los 90, aunque quizá peor, porque como hemos dicho, muchos especialistas consideran que estos modelos están esencialmente acabados por sus propias limitaciones técnicas. Realmente nadie sabe qué va a ocurrir, pero si se nos pide una opinión visceral, diremos que entre más pronto se vea lo poco productiva que es la inteligencia artificial, más pronto se regresará a fortalecer sectores más importantes de la economía. Por ahora, la inteligencia artificial está intentando proliferar lo más posible en todas las áreas de producción y la resistencia de los consumidores es crucial. Por tanto, solo toca defender nuestros derechos, exigir el etiquetado del uso de inteligencia artificial y consumir productos sin IA, o consumir aquellos en los que el uso de la IA sea sensible e inteligente y evitar a toda costa la basofia con alucinaciones. ¿Y tú? ¿Crees que la inteligencia artificial es el futuro o la odias? No olvides dar like, comentar y suscribirte para los mejores contenidos sobre la industria de los videojuegos solo aquí en Level Up. Nos vemos.